Buenos días. Te presentamos las noticias financieras y económicas más importantes de la jornada. Peso mexicano repunta tras tocar su peor nivel en 6 semanas. Alertan efectos en México si gana Donald Trump. La otra cara de las remesas en México, y el gobierno no tiene nada que ver si suben o bajan. Slim ve mucho potencial en México para invertir. Calendario económico, resultados de empresas e indicadores importantes. Índices, precios y cotizaciones, esto y más en nuestro video de hoy. Y estamos convencidos que estar bien informados es clave para el éxito de nuestras inversiones y el cuidado de nuestro dinero. Si esta información es de tu interés, dale al botón me gusta, suscríbete, déjanos un comentario que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Comenzamos. En estos momentos, el dólar se cotiza en 19.78 pesos. Acá podemos observar que el día de ayer se encontraba incluso en niveles de 20.10, un nivel no visto desde hace ya más de 6 semanas. Sin embargo, tuvo una recuperación interesante. Peso mexicano repunta tras tocar peor nivel en 6 semanas. Bolsa cae. El peso mexicano se apreció el miércoles después de debilitarse a niveles no vistos desde mediados de septiembre, en la jornada previa a la divulgación de un esperado reporte de inflación local, mientras que la bolsa descendió atenta a la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre. En unos momentos más te informamos cuál fue la inflación de la primera quincena del mes de octubre. Analistas anticipan que si bien el índice general de precios al consumidor habría repuntado durante la primera quincena de octubre, la inflación subyacente continuaría moderándose, reforzando las perspectivas de que el Banco Central seguirá recortando sus tasas. La moneda doméstica cotizaba en 19.82 por dólar casi a final de los negocios, con un avance del 0.61 frente al precio de referencia del martes pasado. Durante el día llegó a depreciarse casi 0.75 a casi 20.09. Su peor nivel desde el 11 de septiembre debido a crecientes apuestas por una victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. El referente de la bolsa en México descendió un 0.43% a 52.142.13 puntos. Alertan efectos en México ante posible victoria de Donald Trump. Expertos anticipan que el impacto se extendería al Producto Interno Bruto, a la inversión extranjera directa, así como al comercio global. La reelección de Donald Trump como presidente en los Estados Unidos podría tener graves consecuencias para la economía mexicana, advirtieron expertos. De acuerdo con Dana Botnar, economista de Atradius, el posible retorno del republicano a la Casa Blanca y con ello la implementación de una agresiva política comercial tendría un impacto negativo que llevaría al PIB a ser hasta 2% menor en 2026, así como mantener estancada la inversión extranjera directa en menos de $30,000 millones, en comparación con un escenario si gana la vicepresidenta Kamala Harris. México sufriría las consecuencias más severas de una reelección de Trump en el plazo. El PIB mexicano sería de un 2% menor en 2026 que bajo el gobierno de Harris y termina con un 1% más bajo en el 2028. La economista explicó en su análisis que el eje central de la política de Donald Trump se basaría en la imposición de fuertes aranceles a los bienes importados no solo desde China, sino también desde otros socios comerciales importantes para los Estados Unidos. Por otro lado, Jason Tubey, jefe adjunto de mercados emergentes de Capital Economics, advirtió que las recientes amenazas de Trump podrían imponer aranceles al sector automotriz en México. Podrían ser solo una táctica preelectoral o una estrategia para obtener concesiones. Sin embargo, si se implementan, impactarían gravemente la economía mexicana. Continúa la gran dependencia que tenemos de los Estados Unidos en el ámbito político y no se diga en el económico. La otra cara de las remesas que llegan a México.
La llegada de dólares no significa bonanza ni es reflejo de políticas públicas a favor de los ciudadanos. Jalisco, Michoacán y Guanajuato encabezan desde hace más de una década la lista de los estados del país que más remesas reciben. Sin embargo, esta situación no necesariamente representa beneficios económicos o mejores condiciones de vida para sus habitantes. En creación de empleo y crecimiento del Producto Interno Bruto, las tres entidades se han quedado cortas con respecto a las metas, mientras impera la informalidad. Además, en Michoacán y Guanajuato, los porcentajes de la población en pobreza y pobreza laboral, cuando el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros, superan el 30%. Refieren cifras de México. ¿Cómo vamos? Y el Consejo Nacional de Evaluación Pública del Desarrollo Social, Coneval. Acá podemos observar cómo se comportan las remesas en los tres estados donde continúan subiendo en estas tres entidades. Una condición necesaria para el crecimiento es tener ahorros que se convierten en inversión e infraestructura. Estos recursos no se utilizan para invertir, es puro gasto corriente, es decir, para que las personas puedan llevar alimentos a su mesa. Esa es la razón por la que las remesas no tienen un trascendido en el crecimiento económico, afirma Gabriel Pérez del Peral, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. La informalidad y la falta de inclusión y de cultura financiera, agrega, juegan en contra de la inversión productiva. Y acá lo podemos ver, amigos, el nivel de informalidad que viene en esta columna. Vemos que la informalidad en Michoacán es del 65%, en Jalisco de más del 54% y en Guanajuato casi de un 48%. Es muy importante, en serio, que se ponga atención a este tipo de indicadores que lamentablemente ningún gobierno ha volteado a ver. El día de ayer se reunieron Carlos Slim con Claudia Sheinbaum. Le preguntaron y comentan, Carlos Slim dice que ve mucho potencial para México tras reunión con Sheinbaum. Luego de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el dueño de Grupo Carso también aseguró que habrá mucha inversión privada en el país. El multimillonario afirmó que ve una economía con mucho potencial. Luego de reunirse con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, el dueño del Grupo Carso también aseguró que habrá mucha inversión privada en el país. El empresario mexicano y de origen libanés estuvo acompañado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Fernando Cervantes Díaz. ¿Hay proyectos en la presidencia? Fue la pregunta que le hicieron. Sí, y el año que entra hay muchos proyectos, dijo. ¿Va a participar en los proyectos de trenes? No sabemos todavía que venga como tal, pero sí, mucha inversión privada, contestó. ¿Cómo va la economía? ¿Qué anticipa para México?, se le preguntó. Mucho potencial, mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos, cada vez más importantes, señaló. ¿Viene un buen año para México? Muchos años muy buenos en el futuro, aseguró. Estas son las respuestas que dio el ingeniero Slim ante las preguntas de los periodistas en posterior a la reunión. Y pues definitivamente el ingeniero está siendo cauteloso por lo que se observa, producto propiamente de las elecciones que están por darse el próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos, y yo creo que gran parte de los empresarios tienen esa posición. Sin embargo, se observa una confianza por parte del ingeniero en nuestro país. En el calendario económico, para el día de hoy, les presentamos los resultados después del cierre de la jornada del día de ayer de los Estados Unidos. Ayer Tesla presentó sus resultados dando información interesante, toda vez que el beneficio por acción sí logró superar las perspectivas que tenían los analistas. Sin embargo, en las ganancias se quedaron cortos con respecto a la previsión de 25.4 billones, logrando 25.1 billones de dólares. Otra de las empresas que presentó después del cierre de la jornada de ayer fue T-Mobile,
quien superó las expectativas del beneficio por acción con 2.61 cuando se esperaba 2.43, y las ganancias lograron superar las expectativas en 20.16 billones. Para el caso de la empresa IBM, logró también superar las expectativas en el beneficio por acción con 2.3 cuando se esperaba un 2.2, y en el ganancias totales logra un resultado de 15 billones, ligeramente por debajo de la expectativa de 15.04 que se esperaban. Para el día de hoy no tenemos alguna empresa relativamente importante. Sin embargo, hay una presentación de muchas otras grandes empresas, tanto en los Estados Unidos como en México, como en Brasil, como en Asia y en Europa, de las cuales te presentaremos ciertos resultados el día de mañana. En el resultado de la inflación de la primera quincena del mes de octubre, la inflación subyacente se presenta de la siguiente manera. Se obtuvo un resultado de 0.29% con una previsión de 0.2%, y es algo que de alguna manera los analistas esperaban que hubiera un ligero incremento. En la inflación general, el crecimiento fue de 0.43 contra una previsión de 0.4%, sin embargo, muy por encima del previo, que fue de 0.049%. En unos minutos más también se presentarán en los Estados Unidos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, donde se esperan 243,000 solicitudes de apoyo. Conoceremos el PMI manufacturero del mes de octubre y también el PMI de servicios. Conoceremos también la venta de viviendas nuevas en los Estados Unidos. Estos indicadores de PMI manufacturero y de servicio tienen un impacto importante en el comportamiento y la volatilidad de las bolsas en los Estados Unidos. En los índices, precios y cotizaciones, el día de ayer las bolsas en México cayeron con 0.43% la Bolsa Mexicana de Valores, y en la Bolsa Institucional de Valores cayó 0.3%. En estos momentos en el premercado el Dow Jones baja ligeramente con 0.11, mientras que el S&P 500 sube con 0.47% y Nasdaq observa un rebote interesante de 0.91% al alza. En estos momentos el dólar se está cotizando en 19.79, mientras que Bitcoin se recupera de la caída que hubo ayer y se ubica en $67,400, mientras que Ethereum no logra recuperar aún y se ubica en $2,532. La onza de oro se está ubicando en $2,750 y el barril de petróleo crudo West Texas se ubica en $71.4. Esperamos que esta información sea de utilidad, y si fue así, te recordamos, déjanos un buen like, suscríbete, activa las notificaciones y nos vemos mañana.